Listo. Muy buenos días, jóvenes. Continuamos con el temario de bioquímica. Ya terminaron clases con la doctora Rosmery Yáñez. Ahora les toca avanzar conmigo. Lo que corresponde a el contenido va a ser hidratos de carbono, homeostasis de la glucosa, glucólisis y vamos a avanzar lanzadera, malato, aspartato. En esta parte de hidratos de carbono comenzamos explicando, un poquito ustedes ya conocen respecto a qué son los hidratos de carbono, tal vez ya han ido llevando un poquito en las clases prácticas con sus docentes. Tener en cuenta que los hidratos de carbono son moléculas que están constituidas por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y el CHO, específicamente el CHO. No contienen nitrógeno en su estructura. Son llamados también, tienen 5 nombres. Son llamados también glúcidos. ¿Pueden observar mi cursor? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Bien. Son llamados también glúcidos. Tienen 5 nombres. Glúcidos son llamados carbohidratos. Son llamados también hidratos de carbono. Son llamados sacáridos. Y finalmente son llamados azúcares. Tienen estos nombres, por cualquiera de ellos los podemos identificar, llamados hidratos de carbono. En algunos casos son almidones o son fibras como se ve en la imagen. ¿Okay? Los hidratos de carbono, ¿por qué son llamados de esa forma? Porque son aparentemente, esperen un momento, voy a hacer el cursor. Son moléculas que podrían estar hidratadas. Hidratos de carbono. Al tener moléculas de hidrógeno y oxígeno, no es que tengan moléculas de agua incorporadas, pero tienen moléculas de oxígeno y de hidrógeno. Y por eso reciben el nombre de hidratos de carbono. Aquí tenemos la imagen de 2 hidratos de carbono muy comunes que vamos a ver en bioquímica. Esta de aquí es la glucosa y esta de aquí es la fructosa. Ambas tienen esta fórmula. Son 6 carbonos, entonces tenemos el carbono 1, 2, 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Por tener 6 carbonos, la glucosa es llamada hexosa. Por ende, aquí está, es hexosa. Pero también la fructosa es una hexosa. Si cuentan los carbonos, también tiene 6 átomos de carbono. Contamos los hidrógenos, tienen 12 y cada una tiene 6 oxígenos, ¿no? Aquí tenemos los oxígenos contando, entonces esa es la fórmula de la glucosa, tanto de la fructosa. Pero hay una diferencia entre la glucosa y la fructosa. Esa diferencia está en que la glucosa presenta el grupo aldehído en el carbono 1, está encerrado en un círculo aquí, punteado, el CHO. El grupo aldehído es el CHO. En cambio, en el carbono 2 está encerrado en círculo, en este caso la fructosa tiene el grupo cetona, el CO. Entonces, al tener este grupo cetona, se llama cetohexosa y la glucosa, al tener el grupo aldehído, se llama aldohexosa. Aldo por aldehído, por el grupo aldehído, y ceto por el grupo cetona. La glucosa tiene isómeros. En este caso, 2 isómeros muy comunes y muy utilizados y además importantes en nuestro organismo. Estos isómeros, la glucosa tiene tiene varios isómeros, pero los que son muy útiles en nuestro organismo son 2. Se llama una manosa y se llama la otra galactosa. ¿Qué diferencia existe entre la glucosa y la manosa? Esto les quiero mostrar aquí, jóvenes. La diferencia entre la glucosa y la manosa, esta es la estructura de la glucosa, ¿no? Está en el recuadro rojo. Y en este caso, la única diferencia entre la glucosa y la manosa es en el carbono 2.
Aquí se observan en el carbono 2, el oxidrilo está hacia la derecha, en el carbono 2, ¿no ve? En el carbono 3 está a la izquierda, en el carbono 4 está a la derecha, en el carbono 5 está a la derecha, y en el carbono 6 a la derecha sus oxidrilos. ¿Me están escuchando bien o hay interferencia? ¿O entrecortado? Se escucha bien, doctora. Ya, gracias, Diego. Entonces tenemos a 1, 2, 3, 4 oxidrilos a la derecha y un oxidrilo a la izquierda. Entonces, y con esos 4 oxidrilos a la derecha y uno a la izquierda se llama glucosa. Pero si nosotros le cambiamos este oxidrilo a la izquierda, o sea, aquí, OH, y aquí ya sería H nomás, ¿no? H nomás. O sea, cambiamos de posición. Solo en el carbono 2 cambiamos de posición y esta ya no se llamaría glucosa. Recibiría el nombre de manosa. Entonces, ¿qué es la manosa? Tiene la misma fórmula. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Pero ¿qué diferencia existe? La diferencia sería en el carbono 2. En el carbono 2, solo el carbono 2 cambia de posición, gira el oxidrilo y el hidrógeno se pone al otro lado. Y en este caso ya no se llama glucosa, se llama manosa. No sé si me han comprendido esta diferencia. ¿Jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. En el caso de la galactosa, es idéntica a la glucosa, pero la diferencia está en el carbono 4. En el carbono 4, cambio. Entonces, en el carbono 4, el oxidrilo se va a la izquierda y este va a ser hidrógeno, ¿ya? Este va a ser hidrógeno y aquí es hidrógeno y OH, ¿no? En esta posición, cuando hay un cambio en el carbono 4, no parece hidrógeno, pero es. Aquí. Listo. Entonces, es idéntica. En este caso, cuando se cambia el oxidrilo en el carbono 4, recibe el nombre de galactosa. ¿Y qué fórmula tiene la galactosa? La galactosa tiene la fórmula idéntica, igual carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, y ahorita la glucosa deja de ser glucosa y se convierte en galactosa. La única diferencia entre la glucosa y la galactosa es su oxidrilo del carbono 4. El oxidrilo estuviera en el lado izquierdo, cosa que en la glucosa estaba en el lado derecho. Eso para tomar en cuenta. Entonces, tenemos dos isómeros de la glucosa. Entonces, la manosa y la galactosa y la glucosa, las tres, glucosa, manosa y galactosa, son monosacáridos y son llamadas aldohexosas, porque las tres tienen el grupo aldehído y las tres tienen 6 átomos de carbono. La diferencia entre glucosa y manosa está en el carbono 2 y la diferencia entre la glucosa y la galactosa está en el carbono 4. Esto les explico porque más adelante vamos a ver a los disacáridos y los diferentes tipos de enlaces. Alfa 1,4 y beta 1,4. Y va a depender de esto. Y la fructosa es una cetohexosa. También tiene 6 átomos de carbono. También tiene 5 grupos hidroxilos. O sea, si se fijan, aquí hay y aquí hay. Pero la diferencia entre estos aldehídos con la fructosa es el grupo cetona. Pero las 4 tienen la misma fórmula. La glucosa, la manosa, la galactosa y la fructosa, su fórmula es idéntica. Es esta de aquí. ¿Ya? Entonces, eso quería explicarles en esta imagen.
¿Qué importancia o qué características tienen los hidratos de carbono? Ya les dije, son moléculas con carbono, hidrógeno, oxígeno. Presentan enlaces covalentes, un poquito difíciles de romper, pero generan energía. Normalmente la glucosa es la principal fuente de energía, pero la galactosa y la fructosa también son fuentes de energía. En cambio, la manosa no sirve para formar glucolípidos y los glucolípidos y las glucoproteínas. Se me fue de la mente. Y están muy distribuidos, tenemos abundantes carbohidratos en la naturaleza y normalmente se les llama compuestos orgánicos porque componen átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son elementos orgánicos. Otra característica de los hidratos de carbono es que son moléculas energéticas normalmente de uso inmediato para la célula. Ellas pueden ingresar por los alimentos, aunque nuestro cuerpo puede producir glucosa solo en estados de inanición o de ayuno prolongado. Empezamos a formar glucosa a partir de otros sustratos que no sean carbohidratos. Pero nosotros normalmente a los carbohidratos los tenemos que consumir, los tenemos que comer en la dieta. Y tenemos bastante carbohidratos en los alimentos. Entonces este carbohidrato ingresa a nuestro organismo y nos genera energía. Eso es una de sus funciones principales normalmente. Tenemos un carbohidrato que se almacena en el reino vegetal llamado almidón y es el que consumimos y es el que más nos genera glucosa. Y tenemos un carbohidrato que se almacena en el reino animal, en nosotros también, en el hígado y en el músculo, nosotros podemos almacenar glucógeno. Por otra parte, polisacáridos que tienen polisacáridos que están constituidos por más de 10 átomos de monosacáridos, tienen una función estructural normalmente. Aquí tenemos, por ejemplo, a la celulosa, que compone la pared celular de los vegetales, la celulosa, y la quitina, que forma parte de cutículas de artrópodos, que vamos a ver más adelante cómo es la quitina y le da esa dureza a los caparazones de los crustáceos, insectos, etc. Los glúcidos o llamados carbohidratos cumplen dos papeles fundamentales en nuestro organismo porque normalmente nos dan energía, importantes para todos nuestros órganos internos y fundamental para el sistema nervioso, debido a que nos ayudan a generar energía, nos ayudan en la contracción del corazón y en la contracción del músculo para que nosotros tengamos movimiento, y para la contracción el ATP es fundamental para la contracción del corazón y gracias a esta contracción tenemos irrigación sanguínea y al tener irrigación sanguínea tenemos oxigenación en nuestras células y si hay oxígeno presentamos una glucólisis normal y generamos ATP para el trabajo celular. Normalmente los carbohidratos son muy buena fuente de energía, pueden almacenar energía y pueden formar estructuras que vamos a ver más adelante. Tenemos a los carbohidratos simples, a los complejos y a los carbohidratos que nos sirven como fibra, que no nos aportan con azúcar. Los carbohidratos simples es la sacarosa que se obtiene de la caña de azúcar, el azúcar común con el que tomamos un desayuno, preparamos un café, un té, aquí está. Tenemos las mermeladas que son ricas en fructosa, la miel, las frutas son ricas en sacarosa, contienen bastante fructosa las frutas, y los dulces o jarabes o jaleas en general, que tienen bastante fructosa. Los complejos, aquí tenemos al pan, a las papas, a la yuca, al fideo, al arroz, etc. Son complejos porque contienen almidón. Los simples porque contienen glucosa, fructosa y galactosa. Entre esas está la leche, ¿no? El azúcar de la leche. Y los complejos, todos los que contienen almidón.
Entre los alimentos que tienen fibra son generalmente cereales integrales, algunas legumbres, bueno, no algunas, casi todas las frutas y verduras presentan sus cascaritas y sus tallos duros que contienen celulosa y los frutos secos, y ellos son los que nos aportan a nosotros fibra para una buena evacuación de las heces fecales. Ojo que cuando consumimos bastante fibra, tenemos que tomar también bastante agua, porque la fibra absorbe el agua en el sistema digestivo. ¿Cómo se clasifican los hidratos de carbono? Tenemos primeramente los monosacáridos, y entre estos monosacáridos tenemos, cuando decimos monosacáridos nos referimos a una unidad. Por ejemplo, la glucosa que les he mostrado hace rato es un monosacárido, es una unidad de hidrato de carbono. Tenemos, y esos hidratos de carbono, dependiendo su grupo funcional, pueden ser las aldosas, como por ejemplo la glucosa, galactosa y manosa, y las cetosas como la fructosa. Tenemos esto de acuerdo a su clasificación de los monosacáridos. Este amarillito que ven es por su grupo funcional. Los carbohidratos, no carbohidratos, los monosacáridos se clasifican por su grupo funcional y por el número de átomos de carbono. Por el grupo funcional está en el color amarillo, los que tienen el grupo aldehído y los que tienen el grupo cetona. Y el que está en color verde se clasifican por su número de átomos de carbono. Cuando tenemos 3 carbonos se llaman triosas, cuando tenemos 4 se llaman tetrosas, 5 pentosas, 6 hexosas, 7 heptosas. ¿Ya? ¿Tenemos hasta 7 en nuestro organismo? Sí, tenemos el de 3, el de 4, el de 5, el de 6 y el de 7. Les voy a mostrar en la siguiente imagen. Tenemos a los oligosacáridos. Los oligosacáridos van de 2 hasta 10. Los que tienen 2, la unión de 2 monosacáridos, se llama disacárido. Y cuando ya tengo de 3, de 4, de 5 hasta 10, se les va llamando tri, tetra, penta, decasacárido. Y los polisacáridos son los que están formados por más de 10. Algunos autores dicen que los polisacáridos son más de 20. Bueno, algunos los toman en cuenta como más de 10, pero ya son un número grande a partir de 10. Aquí tenemos esta organización, por eso les decía, los monosacáridos pueden poseer carbono 3, 4, 5 hasta 8. Los oligosacáridos son de 2 hasta 20, eso menciona un autor, y los polisacáridos más de 20. Pero nuestro libro Harper también habla con más de 10. Aquí tenemos 2 monosacáridos que ya les he explicado, la glucosa y la fructosa. Un poquito solo para hacer referencia a cómo es el grupo aldehído, que es el CHO, y cómo es el grupo cetona, que es el CO. Esta clasificación de los monosacáridos es lo que les explicaba por su grupo funcional, los que tienen el grupo aldehído y los que tienen el grupo cetona. Y los que tienen el grupo aldehído se llaman aldosas, y los que tienen el grupo cetona se llaman cetosas. Por el número de átomos de carbono, los que tienen 3 se llaman 3 carbonos triosas, los que tienen 4 carbonos tetrosas, los que tienen 5 pentosas, los que tienen 6 hexosas y los que tienen 7 heptosas. De 8 no tenemos. Y en esta imagen les quiero mostrar los que tienen que aprender, los que son importantes, los más útiles, los más vistos, se podría decir. De 3 carbonos, los que tienen el grupo aldehído. A este lado nos vamos al grupo aldehído y a este lado nos vamos que tienen 3 carbonos. Entonces, este por ejemplo está en la glucólisis.
es muy importante, llamado gliceraldehído. Este de aquí tiene el grupo cetona y tiene 3 carbonos. Se llama dihidroxiacetona. La dihidroxetona y el gliceraldehído son sustratos provenientes de la glucólisis. Cuando se degrada la glucosa, obtenemos estas 2 triosas. Cuando avancemos glucólisis, les voy a mostrar, son importantes estos 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque a partir de estos también podemos formar glucosa o la glucosa forma estos componentes. Las tetrosas de 4 átomos de carbono, esta que es aldosa y esta que es cetosa, la eritrosa y eritrulosa, es obtenida en la vía pentosa fosfato. Que les quiero decir que el de 3, el de 3 o el de 4, el de 5 se puede convertir en el de 4, pero es un paso. No es que se lo usa como 4. O sea, es un paso en un proceso metabólico donde se forma ese de 4. Estamos hablando de monosacáridos. No son más que interconversiones, nada más. El de 5, tienen que aprenderlo de memoria. La ribosa es una aldosa y la ribosa es una pentosa. Quiere decir que tiene 5 átomos de carbono y tiene el grupo aldehído. Esta ribosa es importante porque es utilizada para la síntesis de nucleótidos. El AMP, el GMP, las bases nitrogenadas requieren de ribosa para formar los nucleótidos. Y los nucleótidos importantes para segundos mensajeros, para formar monedas de energía o fundamentalmente para formar componentes de los ácidos nucleicos, el ADN y el RNA. Las otras no muy frecuentes en nuestro cuerpo, pero tal vez en interconversiones. Estas sí, la ribulosa y la cilulosa también se forman en la vía pentosa fosfato. Es una vía que les voy a explicar, pero es un proceso que van a aprender para el segundo parcial. En este caso no vamos a avanzar todavía, pero sí les estoy mencionando porque la ribulosa, la cilulosa son intermediarios en la vía pentosa fosfato para formar NAD reducido. Ustedes han avanzado estrés oxidativo con la doctora Rosemary Yáñez y les había hablar del glutatión. El glutatión necesita convertirse de glutatión oxidado a glutatión reducido. Y ese glutatión reducido necesita el NAD-fosfato reducido. Y en la vía pentosa fosfato se forma el NAD-fosfato reducido. ¿Para qué? Para que exista el glutatión reducido y sea importante para las enzimas peroxidasas y destruyan al peróxido de hidrógeno, ¿no? Entonces, el glutatión nos ayuda a reducir el estrés oxidativo, muy importante para los glóbulos rojos y que no se hemolicen los glóbulos rojos. Esta parte les ha explicado la doctora Rosemary Yáñez. Por eso son importantes la cilulosa y la ribulosa, porque son material interconvertible en la vía pentosa fosfato para la producción de NAD, que es vitamina B3, fosfato, pero en este caso reducido, para disminuir el estrés oxidativo en los glóbulos rojos. Exosas ya les he explicado, las que son aldosas y las que son cetosas. Las aldosas son 3, de 6 átomos de carbono, la glucosa, manosa y galactosa. Y la que es exosa es una cetosa, es la fructosa. Las 4 tienen 6 átomos de carbono, son exosas. Pero la diferencia es que las de aquí son aldosas y la fructosa es cetosa. Las heptosas, interconversiones en la vía pentosa fosfato, que tenemos a la pseudoheptosa y a la pseudoheptulosa. Este es importante para la vía pentosa fosfato. Entonces, en este cuadro les muestro cómo tenemos monosacáridos muy importantes, algunos con el grupo aldehído y otros con el grupo cetona. Aquí les he colocado los carbohidratos o monosacáridos más importantes. Ahora,
En la forma lineal que se les presenta, hasta ahí, ¿todo claro, jóvenes? Sí, doctora. Doctora, Hasta tenía una aquí. pregunta. Dime, Nicolai. Justo cuando estábamos mostrando al principio las diferencias entre la glucosa, fructosa y, bueno, principalmente fructosa y galactosa, cuando decía que iba a haber esa inversión de derecha a izquierda, hay que tomarlo como normal para poder decir derecha a izquierda de esas moléculas como una posición anatómica, que su derecha es nuestra izquierda y su izquierda es nuestra derecha, o cómo sería en este Sí, caso. porque si en esta fórmula ahorita este está aquí y este está aquí, no se llama glucosa, se llama manosa. Y no es lo mismo. Manosa es una cosa, glucosa es otra cosa. Se llama conformación estructural, son sus estructuras. Y si, por el contrario, en el carbono 4, como me has comprendido, el oxidrilo está a este lado y el hidrógeno a este lado, ya no se llama glucosa, se llama galactosa. Y la galactosa se encuentra en otros lugares, en otros alimentos, y la glucosa se encuentra en otros alimentos, o sea que no es lo mismo. Es una configuración espacial, es su fórmula y es la forma en que nosotros la tenemos que observar, ¿no? Nicolai. Sí, está bien. Gracias, Ujú. doctora. Sí. Y sí o sí es así, no la podemos cambiar, ¿ya? En este caso, yo les presento esta fórmula. No necesitan aprenderla de memoria, pero sí les tengo que explicar para que comprendan los di y los polisacáridos. Esta proyección lineal es lineal en la conformación de Fischer. Esta conformación lineal no existe en nuestro cuerpo ni en los alimentos. La forma en la que están los hidratos de carbono es en la conformación de Haworth. Y esta conformación de Haworth es la forma cíclica de los hidratos de carbono. Entonces, bajo esta forma es en la que están en nuestro organismo, ¿ya? Bajo esta forma. ¿Y cómo se forma? ¿Cómo se produce esta forma? Es así, jóvenes. Este carbono 1 se va a fusionar con el carbono 5. Uy, lo he hecho muy grande. El carbono 1 se va a fusionar con el carbono 5 y forma un hemiacetal. Ahora les explico. Quiero que observen este. Carbono 1, ¿no ve? ¿Se observa o no? Carbono 2, etcétera. ¿Ven los números? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Sí. ¿No? Sí, 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 doctora. doctora. Allá. Entonces, carbono 1, y aquí está el carbono 1. Carbono 5, miren, carbono 5, y este es el carbono 5. Aquí está el carbono 5. Y este es el carbono 1. ¿Qué ha ocurrido? Se ha cerrado, se ha vuelto anillo. Y aquí está, se ha cerrado, aquí está, se ha vuelto anillo. Esto de aquí, lo que les estoy explicando. Ahora, en la manera lineal, cuando los oxidrilos están a la derecha, se escriben abajo. Y cuando los oxidrilos están a la izquierda, se escriben arriba. Me van a comprender aquí. Este oxidrilo, ¿está a la derecha o a la izquierda? Derecho. Derecha. Como está hacia la derecha, en la manera cíclica, voy a escribir aquí, esta se llama en la manera cíclica. En la manera cíclica se le escribe abajo. Esta es la manera lineal. Jamás tenemos hidratos de carbono de manera lineal en nuestro cuerpo. Ahora miren, el oxidrilo en el carbono 2 está a la derecha. Por ende, el oxidrilo en el carbono 2 se escribe abajo. ¿Cómo está el oxidrilo en el carbono 3? También a la derecha. Ah, no, a la izquierda.
A la izquierda. Izquierda, doctora. Está a la izquierda. Entonces, ¿dónde lo escribimos? Arriba. Aquí está, miren. Arriba. En el carbono 4, ¿dónde está el oxidrilo? Derecha. A la derecha, y en la manera cíclica lo escribimos abajo. ¿Ya? Entonces, todos los oxidrilos que están a la derecha, en la manera cíclica se escriben abajo. Y todos los oxidrilos que están a la izquierda se escriben arriba. Ahora, este es el carbono 4, carbono 5, y este es el carbono 6, aquí está, carbono 6 con 2 hidrógenos OH, carbono 6 con 2 hidrógenos OH. Y esta es la fórmula, la forma en la que está presente en nuestro organismo la glucosa. Esta es la forma y recibe un nombre. Y esta glucosa, su nombre es alfa. Uy, este color no se nota. Alfa, ¿por qué se llama? Porque en el carbono 5 el oxidrilo está a la derecha. Por eso se llama alfa. Oxidrilo. Y D se llama destrógiro. ¿Qué significa destrógiro? Que el oxidrilo en la posición 5, aquí, el oxidrilo en la posición 5 está a la derecha. Por ende se llama alfa porque está a la derecha. D porque el oxidrilo en el carbono 5 está en la derecha. Se llama destrógiro. Si el oxidrilo en el carbono 5 estuviera a la izquierda, aquí se llamaría L, levógiro. En nuestro caso no tenemos la D, la de estrógiro, ¿ya? Y este anillo que se ha dibujado, que se ha armado, se llama anillo pirano. Y este anillo pirano forma la glucosa, forma la galactosa, ¿no? Entonces, en este caso se llama alfa de gluco, por la glucosa, glucopiranosa. ¿Por qué se llama piranosa? Por el anillo. El anillo ¿por qué es pirano? Porque reacciona el carbono 1 con el carbono 5 y forma un hemiacetal. Este anillo pirano se forma cuando reacciona el carbono 1 con el carbono 5. Y tenemos ya la manera cíclica de la glucosa. Ahora miren, jóvenes, yo cambio esto y a ver si se dan cuenta. Este lo borro. ¿Qué se llamaría esta? Manosa. Exactamente. Manopiranosa. Muy bien, es la manosa. Y si cambiamos este, ¿qué se Galactosa. llamaría? Exactamente. Galactosa. Idéntica, la misma, idéntica, ¿sí? Igualita. Y solamente que el oxidrilo cambia aquí arribita, ya se llama galactosa. Ya no se llama galactopiranosa. Y si el oxidrilo cambia en el carbono 2, se llama manopiranosa. Y como esta es la glucosa, se llama glucopiranosa. Pero más la vamos a llamar glucosa, manosa, galactosa. Pero por el anillo se llaman pirano. Y aquí tengo la explicación de cómo se forma. No necesitan específicamente ni dibujar ni nada, solamente para que conozcan cómo se cierra el anillo. Pero la fructosa adquiere otro tipo de anillo y el anillo se llama furano. Y es debido a que reacciona el carbono 1 con el carbono 4. Les voy a mostrar. Miren, aquí está el carbono 2. El carbono 1, este es el carbono 2. Entonces, en la glucosa reaccionaba el carbono 1 con el 5. Y en la fructosa reacciona el carbono 2 con el 5. Entonces, no llega a formar ese anillo el anterior. Miren, se cierra aquí y lo que forma es este anillo. Y este anillo se llama furano. Y por ende, la fructosa se llama fructofuranosa, debido a que se ha formado un anillo ya diferente. No es como el de la glucosa. No sé si les queda claro esta parte.
¿Jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. ¿Cómo se absorben los monosacáridos? Los monosacáridos normalmente se absorben y dependen de una hormona. Se absorben en nuestro organismo en cuanto nosotros consumimos alimentos. Nosotros en los alimentos nunca vamos a encontrar glucosa suelta, jamás. La forma en que están los hidratos de carbono en los alimentos son como di o como polisacáridos. Como disacáridos tenemos a la leche, que es glucosa más galactosa. Como disacáridos tenemos a las frutas y verduras como sacarosa, glucosa y fructosa. Y como disacárido tenemos a la maltosa, que es glucosa más glucosa que está en la malta. Pero podemos obtener el almidón. El almidón es un polisacárido que tiene miles de unidades de glucosa. Entonces, o comemos un arroz, una papa, estamos comiendo almidón, o consumimos fruta, pero tenemos un disacárido. Leche, tenemos un disacárido. Entonces, tenemos que hidrolizar, quebrar al disacárido o al polisacárido, y una vez que se quiebra un poco el almidón, por ejemplo, un poco en la boca, otro poco en el estómago, les voy a explicar más adelante, si es que alcanzamos, y una vez que ingresan estos alimentos a nuestro organismo, es que nosotros los podemos absorber. Entonces, nosotros cuando consumimos alimentos ricos en azúcar, la hormona que se libera es la insulina. Porque cuando consumimos azúcar, sea fructosa, galactosa o sea almidón, está entrando azúcar a nuestro organismo, y cuando entra azúcar a nuestro organismo, miren aquí, cuando entra azúcar, aquí tenemos azúcar, inmediatamente sube los niveles, estamos comiendo azúcar, sube los niveles de azúcar. Inmediatamente estos niveles aumentados de glucosa se llaman hiperglicemia, las cuales van a ir al páncreas. Van a captar los receptores, mandan señales al cerebro, el cerebro le manda señales al páncreas y el páncreas inmediatamente empieza a secretar lo que es la hormona insulina. ¿Para qué? Para una absorción de glucosa por las células y para que no se quede la glucosa en el torrente sanguíneo. Jóvenes, se nos va a cortar el Zoom, ingresan al mismo enlace, ¿ya? Entonces, nosotros dependemos de la hormona insulina, y esta hormona insulina